Está todavía algo de tensión en el Senado a propósito del cambio en el acuerdo administrativo, pero tan relevante todo lo que viene, como se van a poner de acuerdo. Vamos a estar conversando de esto y otros temas con el senador independiente Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Un gusto saludarte y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. Bueno, partamos con una cosa que la estábamos conversando antes de empezar, cómo está el ambiente en el Senado, el cambio administrativo hizo harto ruido, que todavía continúa con una patita en la Comisión de Hacienda, ¿cómo lo ve? No, yo espero que se mejore el ambiente. Efectivamente fue una situación difícil. A mí no me ha tocado vivirla, por lo menos en el Senado. Creo que se fundamentaba en un acuerdo inestable, Bárbara, porque el acuerdo de gobernabilidad del Senado incluía solamente a 12 de los 25 senadores de la oposición y por lo tanto siempre iba a tener una inestabilidad muy grande. Y también creo que la falta de definición del PPD para la presidencia del Senado, pero también en sacar a quienes estaban en la Comisión de Hacienda, permitieron que se diera una situación en que hay acusaciones cruzadas de no cumplimiento de los acuerdos. Yo espero que eso se mejore, pero efectivamente ha sido más o menos difícil internamente en el Senado. ¿Qué debería ocurrir en la Comisión de Hacienda? Esto todavía está pendiente. Desde la oposición pareciera que quieren ir por todo, mayoría en la comisión y además la presidencia. Desde el oficialismo dicen, con un acto entre generosidad o casi de decencia o de buen compañero, deberían, ya que tienen mayoría, dejar al presidente la como beber ahí, para que quede un poquito más equilibrado. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que ahí, la izquierda tiene que, mire, cuando la izquierda ha tenido mayoría en el Senado, ellos han quedado con todo. Eso no es así en este minuto. La izquierda tiene la mayoría en la Comisión de Constitución, que es una de las comisiones más importantes, tiene mayoría en la Comisión de Seguridad, tiene mayoría en la Comisión de Educación. Si nosotros, la oposición, que somos 27 senadores, forzáramos a una nueva votación para la integración de las comisiones, la oposición se quedaría con todo. Entonces yo creo que la izquierda tiene que entender de que efectivamente había un acuerdo del cual yo no suscribí, Bárbara. Una de las inestabilidades del acuerdo que había en el Senado es que 13 de los 25, o sea, una mayoría de los senadores de oposición no lo había suscrito. Por lo tanto, yo creo que el oficialismo simplemente debiese aceptar que es minoría, porque hoy día claramente no está aceptando que es minoría. En la Comisión de Hacienda, este año deben haber 3 senadores de la oposición, Jimena Rincón y un senador del Partido Socialista. Y hoy día eso no lo han permitido arreglar y efectivamente genera cierta dificultad. Por eso yo espero que se solucione, pero la izquierda y el oficialismo tienen que entender que son minorías. Nosotros somos 27 de oposición, ellos son 23. Y esa es una realidad que tiene que manifestarse en la composición y la gobernanza del Senado. Algunos dicen, si es que se ponen a dar muchas vueltas en el caso del oficialismo, bueno, renegociemos todo y finalmente ahí la oposición puede tomar todo, como dice usted, porque si uno mira todavía está, no es equilibrado, sino que equilibrado en el acuerdo anterior, en casi todas las comisiones. Podría ser Sí, mucho peor para el oficialismo. las comisiones están absolutamente, más o menos, todavía hay algunos detalles, pero están bastante equilibradas. Si la oposición, o sea, y si el oficialismo fuerza una votación, lo que va a pasar es que va a perder con todo. Entonces yo, o sea, les recomiendo para el buen funcionamiento y el buen ambiente, es que cedan lo que tienen que ceder, lo evidente que tienen que ceder en Hacienda para poder avanzar sin que haya una destrucción del ambiente completo no destrucción, pero que el ambiente sea tenso como ha estado hasta el día de hoy. Yo en ese sentido creo que el oficialismo tiene que entender que son minoría y cuando uno es minoría tiene que permitirle a la mayoría ejercer esa mayoría. Eso es lo que no ha entendido el oficialismo y yo en ese sentido sí creo que tienen que hacer un mea culpa. Pero ¿cuánto realmente está en juego ahí? ¿O es una cosa simbólica? Porque algunos podrían pensar que tener la presidencia y una mayoría de 4-1 en vez de 3-2 en la Comisión de Hacienda puede ser relevante, casi definitivo para las reformas que vienen, sobre todo la de pensiones y la tributaria. Otros podrán pensar que en realidad no importa tanto, que es simbólico porque en realidad lo que pesa en la sala también tienen minoría. No, el trabajo que se hace en comisiones es muy importante porque usted va revisando no solamente los grandes lineamientos que se ven en la sala, sino que va revisando cada uno de los detalles de las reformas.
La reforma a las pensiones está hoy día en la Comisión de Trabajo, pero va a pasar por la Comisión de Hacienda después de la tramitación de la Comisión de Trabajo. Todas las reformas de impuestos que quiere el gobierno con el supuesto pacto fiscal, que no ha habido pacto, por cierto, pero van a pasar por la Comisión de Hacienda. Y una gran cantidad de otras materias tienen que ser revisadas en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, el trabajo específico que hace la Comisión es muy importante y eso tiene que reflejar lo que buenamente hoy día el Senado es, y es un Senado en que el oficialismo no tiene mayoría. Ya, eso Entonces, podría impedir, perdón, senador, que varios detalles que quiere impulsar el gobierno definitivamente nunca lleguen a la sala para ser votados. no, lo que tiene que hacer el gobierno es lograr acuerdos y muchos de nosotros estamos disponibles para acuerdos pro crecimiento, pro productividad, pero no para aumentar los impuestos en una situación en que Chile no está creciendo. Nosotros tuvimos la presentación del IPOM del Banco Central, en que dice, este año vamos a crecer entre un 2 y un 3%, pero el crecimiento potencial de Chile sigue bajo, entonces los próximos años vamos a crecer en 1,5, 2,5. La verdad es que Chile se ha acostumbrado a una mediocridad. Desde el año 2012, que los ingresos de los chilenos en términos reales no cambian un solo centavo. Chile dejó de crecer. Antiguamente crecíamos al doble del mundo, nos desarrollábamos. Gente que estaba en la pobreza salía hacia la clase media, teníamos mejor educación. Todo funcionaba y resulta que el 2012, 2014, cuando se hace la reforma tributaria, se hace la reforma laboral de la presidenta Bachelet y la reforma educacional, se toca las bases de lo que estaba haciendo que Chile crezca y desde ahí en adelante que estamos absolutamente estancados. Entonces, yo en esto quiero ser súper claro. Pacto fiscal para crecer, para que haya más empleo, para que suban los sueldos, sí. Pacto fiscal para agrandar simplemente el poder de quienes dominan el Estado, no. Ahora, esta reforma dando vueltas todavía la de pensiones que se está comenzando también a discutir en la Comisión del Trabajo. La ministra Jara ha estado muy involucrada en ese proyecto, pero a propósito de la crisis de Huachipato, están en juego, dicen, directa e indirectamente, más de 20.000 empleos. Eh, ¿La ha visto ausente? Esto ha estado a cargo del ministro Grau. Algunos analistas nos han dicho, ¿dónde está la ministra del Trabajo en este caso? ¿Dónde está Sí. CENSE y todas las instituciones que tienen que capacitar o tratar de reconvertir a esos trabajadores? Primero decir que acá tenemos que ayudar a los trabajadores de Huachipato, sin duda. Pero yo también me gustaría una posición más clara del gobierno, más estudiada, respecto a si nuestra industria del acero es sostenible en el largo plazo o no es sostenible en el largo plazo. Si no es sostenible en el largo plazo, porque existen otros competidores en el mundo que no porque haya dumping, sino que porque producen más barato, va a hacer que la industria nuestra sea inviable, lo que correspondería no es entregar ciertos beneficios para una empresa particular y que sus accionistas se lleven la plata que están pagando el resto de los chilenos en un acero más caro que claramente va a influir, por ejemplo, en los costos de las viviendas que utilizan acero y muchas otras materias que la clase media necesita. Entonces, en esto tenemos que ser claros. Por un lado, defender a los trabajadores, ayudarlos, pero por otro lado, no podemos crear un subsidio a una empresa en particular para que sean ganancias propias de los accionistas de esa empresa, en circunstancias que sabemos que en un tiempo más igual vamos a tener que cerrarla porque la industria no es competitiva. Esa diferencia es lo que a mi juicio se ha expresado en que la Comisión Antidistorsiones no tiene votaciones unánimes, tiene votaciones en que la gente de gobierno opina cosa y todos los independientes opinan algo distinto. Y por eso en esto hay que tener mucho cuidado y yo por lo menos no he visto de parte del gobierno un estudio claro que me diga, sí, efectivamente estamos haciendo lo mejor posible para los trabajadores sin engañarlos en el caso de que nuestra industria no sea competitiva y no vamos a estar simplemente subsidiando a una empresa en particular. ¿Y por qué te lo digo? ¿Cómo termino, Bárbara? En el caso del litio, el gobierno de Chile eligió a Soquimich, al señor Ponce Lerú, y le dio el negocio del siglo. Yo lo que favorezco es competencia para bajar los precios y que todos los chilenos estemos mejor. El socialismo muchas veces elige a los ganadores, eligió a Soquimich y yo espero que hoy día no esté eligiendo a CAP en base a una protección específica, si es que la industria no es competitiva porque si es un dumping específico, claro, ahí sí, pero si no, si un problema de competitividad, yo creo que es muy problemático lo que pretende hacer el gobierno.
ve un riesgo lo que ocurra en la Comisión Antidistorsiones a propósito de su formación, de su composición, perdón. Lo conversamos con Claudio Agostini hace unos días y él decía, bueno, justamente los que eran verdaderamente independientes y no funcionarios de gobierno habían votado en contra incluso de las medidas insuficientes que se habían decretado hasta ahora, estos aranceles que se consideran muy bajos por parte de la compañía. Pero él lo ve como una prevención, dice, no es que vaya a ocurrir, pero eventualmente los funcionarios de gobierno, ya sean mandatados o porque tienen los incentivos, a buscar la forma de acomodarlo para darle una salida al gobierno, en el fondo, de esta crisis. Que lo que pasa es cuando usted tiene una comisión de distorsiones en que la mayoría son todos funcionarios de gobierno, pero todos los independientes opinan distinto a los funcionarios de gobierno, uno pone una alarma. Y por eso digo, acá no hay que engañar a los trabajadores. Si es que la industria no es viable en el tiempo, tenemos que ayudar desde ya a los trabajadores, porque si la industria no es viable en el largo tiempo, en el largo plazo, lo que estaría haciendo el gobierno es simplemente llenar los bolsillos, van a perdonar de los accionistas de una empresa en particular, tal como lo hicieron con Sokimich con el litio. Sin competencia, sin concursos ni sorteos, se le entregan el litio, nosotros lo valoramos, por 12 billones de dólares al bolsillo de una empresa en particular. Yo creo en la competencia. Y como creo en la competencia para que los chilenos estemos mejor y bajen los precios en general, lo que tenemos que hacer es proteger a los trabajadores diciéndole la verdad y ayudándolos y no tomar medidas que puedan en el largo plazo afectar en general a los chilenos. Y por eso es que la comisión que está tomando determinaciones cuando la composición son prácticamente puros personeros de gobierno que opinan distinto a todos los independientes, entonces uno pone una alarma respecto a lo que está pasando. Políticamente está complejo el ambiente en temas de seguridad, bueno, entre varios otros, pero criterio Toa, gobierno, ha generado adhesión y ruido respecto a que algunos dicen esto es una condena anticipada. Lo del caso Jadwe también vino a complicar un poco porque se empieza a mezclar, como lo ve usted, y además las denuncias que él hace, le acusa complot en su contra, por parte incluso desde el gobierno. Bueno, primero yo me acuerdo como con mucha claridad que el Partido Comunista es de la opinión que si el general Yáñez es formalizado debe ser apartado de su cargo. También vimos lo que opinaba cuando hubo investigaciones en otras comunas, por ejemplo, Vitacura. Entonces, cuando le afecta a ellos, ellos salen a defender corporativamente a un alcalde que está siendo investigado hace muchísimo tiempo. Y no solamente eso, Bárbara. Dentro de la investigación también se consideran ciertos bonos, que podríamos calificar de sobornos, a el Partido Comunista de Recoleta. Por lo tanto, sí podría, no lo sé, tiene que investigarse, involucrado la institucionalidad del Partido Comunista. Entonces acá hay un doble estándar completo respecto a decirle al resto que por estar formalizado tiene que tomar medidas, pero cuando los formalizados son los comunistas, entonces se defiende de manera corporativa. Y no solamente se defiende de manera corporativa, sino que se ataca al Consejo de Defensa del Estado y se ataca a los propios socios de la coalición. Lo que está demostrando el Partido Comunista es lo peor de la política, lo peor del doble estándar, lo peor de la defensa corporativa, personas que perfectamente pueden resultar culpables. Y por eso creo que el espectáculo que estamos viendo en el gobierno, pero particularmente el Partido Comunista, es realmente una oda a el doble estándar. Ahora, una cosa es, como usted dice, que ellos tengan un doble estándar con los otros y para ellos mismos se atribuyen la inocencia desde antes, porque ellos Bueno, dicen, están convencidos que es inocente. Pero otra es lo que hace el alcalde Jadwe, que ha generado mucha molestia en la moneda, es de aquí acusar a sus socios, acusar particularmente al Frente Amplio, incluso con nombre y apellido al presidente del Consejo de Defensa del Estado. Él hace alusión a un supuesto vínculo con las esferas más altas del gobierno, que es como toda una operación en su contra. Entonces, eso va más allá de determinar su inocencia, sino que además está acusando una campaña en su contra, que esto sería todo un operativo político. por Desde el gobierno supuesto. le llaman a poner paño frío, es decir, bajemos un Por poco los supuesto, casos. pero lo que está haciendo el señor Jadwe está siendo apoyado por la institucionalidad del Partido Comunista. Y ahí es la gravedad, porque por último uno podría decir, bueno, eso es estrategia comunicacional, pero acá no, esto no es estrategia comunicacional. Acá el Partido Comunista lo está defendiendo. Ahora, yo no sé si yo no conozco al señor presidente del Consejo de Defensa del Estado. Lo que sí sé es que el señor Jadwe está siendo investigado al menos el bono a la sede del Partido Comunista Recoleta, y por lo tanto esto tiene que verse. Todo lo que son las farmacias populares, ahí se movió una gran cantidad de recursos y queremos saber qué es lo que pasó. Y por eso es que el doble estándar es tan grande y por eso es que me imagino que el gobierno está tan molesto, porque además, acordémonos de que días antes la ministra Toa
había establecido un criterio del cual yo no comparto, pero es que el hecho de ser formalizado implica que las personas tienen que salir de sus cargos. Yo creo que si hacemos ese criterio como tal, a rajatabla y no caso a caso, lo que ocurre es que los fiscales, que tienen el derecho de determinar quién es formalizado, tienen un poder en la política que no le corresponde como Ministerio Público. Ahora, eso es un problema de una definición política del gobierno que hoy día contrasta con lo que está haciendo el principal partido de gobierno, que es el Partido Comunista, y ahí es donde queda en evidencia el doble estándar y la pelea que existe entre el gobierno y el Partido Comunista. Ahora, eso se refleja, en este caso es algo más puntual, algunos dicen le estarán dando la cuenta o no, los partidarios en realidad. Pero esto es una noticia en desarrollo, la agenda de seguridad, ahí donde más se notan las discrepancias entre el socialismo democrático y la Dignidad. Bueno, ahí, claro, esta discusión que hablábamos es dentro de la coalición. Claro, porque lo que estábamos hablando de la discusión por la formalización del alcalde Jadwe incluye al primer círculo, ¿no es cierto?, Frente Amplio del Partido Comunista. El problema de la agenda de seguridad no es solamente la constante negativa del Frente Amplio de avanzar en seguridad, también del socialismo democrático. Y quiero decirle otro ejemplo, porque todas las semanas hay un ejemplo. Nosotros queríamos avanzar decididamente en la ley de reincidencia la semana pasada, perdón, esta semana en el Senado, y resulta que el socialismo democrático también se opuso a avanzar rápidamente en la idea de que un delincuente que es permanentemente tomado detenido se la puede dejar dentro para terminar con la puerta giratoria, que estamos tratando de avanzar con un proyecto muy bien hecho, muy discutido, pero cada vez que tratamos de avanzar, como estos proyectos muchas veces no tienen urgencias del Ejecutivo porque el Ejecutivo no se las otorga, resulta que son trabados en la discusión parlamentaria, aunque obviamente se pudo avanzar en esa materia en cierta medida, pero generalmente siempre tiene un freno de mano de parte del socialismo democrático. Senador, en otro tema, nada que ver, pero para cerrar, ¿qué le parece todas las disputas que se están dando en Las Condes? Ayer la alcaldesa anunció que no va a ir a la reelección. Están todos mirando si es que se van a alinear todas las fuerzas de oposición detrás de la figura de Marcela Cubillos o no, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero quiero decirte, Bárbara, que a mí me gustaría ver que las personas que son conocidas de nuestro sector no se peleen por ir a aquellas comunas que son sandías caladas del sector. Me refiero a Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, pero también me refiero a otras comunas que son sandías caladas para el sector, como puede ser Pucón o Teodoro Schmidt, otras comunas que son nuestras, o que nuestro sector generalmente exhibe mayorías. Entonces yo hago un llamado a las personas que son más conocidas que vayan a pelear comunas que son realmente ganables, pero que hoy día están en manos de la izquierda. Entonces el primer llamado a los candidatos. Y lo que sí quiero decir que nosotros tenemos un movimiento que se llama el Movimiento Libertad, Bárbara. Estamos trabajando, esperamos poder seguir trabajando con el Partido Social Cristiano y es muy probable que nosotros también tengamos una lista de candidatos en muchas alcaldías y en prácticamente todas las gobernaciones para darle una alternativa de defensa de la libertad y los valores patrios, digamos, que nosotros estamos proponiendo. ¿Se van a coordinar con el resto de la oposición? Porque algunos dicen, obviamente no una alianza, pero eventualmente omisiones, pensando en no darle la oportunidad al oficialismo para que gane por la división. A mí la verdad es que obviamente siempre me gustaría la mayor coordinación posible, pero para eso tiene que haber voluntad. Y yo no veo mucha voluntad ni de Chile Vamos ni del Partido Republicano en poder coordinar agendas con otros movimientos como el Movimiento Libertad y el Partido Social Cristiano. Y por lo tanto, nosotros estamos viendo la posibilidad de levantar buenos candidatos en todas las gobernaciones, en muchas concejalías y también en algunos casos en algunas alcaldías. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por la invitación, Bárbara. Hasta los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.